Por favor, equipe sus audífonos para una mejor experiencia. Naruto Fanfic. Prólogo. Ojos carmesí. En una misión sangrienta. Siguen transcurriendo los días, uno tras otro, encadenándose como si el tiempo mismo quisiera borrar aquel instante, pero no lo consigue. No puede. Cada amanecer, cada semana que pasa, incluso ahora, años después, la memoria regresa con la misma precisión cruel con la que un arma encuentra su destino. Ese momento se aferra a mí como una sombra imposible de arrancar, marcada tan profundamente en mi piel y en mi espíritu que sé que jamás me dejará ser el mismo. A veces despierto creyendo que puedo olvidarlo. ¡Qué mentira más ingenua! Recuerdo el sonido primero. No fue un grito, ni un rugido de batalla, sino un silencio. Un silencio tan abrupto que partió la escena en dos. Luego, la imagen. Los ojos carmesí de mi adversario apagándose. Uno destruido por completo, reducido a un vacío oscuro, un hueco que parecía tragarlo todo. El otro, aún encendido un segundo antes, se volvió tenue, debilitado, casi inservible, como si la luz misma hubiera decidido abandonarlo. Y entre ambos destellos que morían, estaba él. Mi compañero. Sasuke Uchiha. El chico que días antes apenas comenzaba a entender la profundidad de su propio poder. El mismo que, por un instante fugaz, logró que sus ojos brillaran más que nunca, con una intensidad tan feroz que incluso yo sentí un impulso casi animal por alcanzarlo. Ese brillo, ese despertar, marcó el inicio de algo. O al menos eso pensé. Pero también fue el final. Porque justo cuando ese resplandor alcanzó su punto más alto, casi como si el destino nos estuviera observando con una crueldad calculada, Sasuke lo perdió todo. Los ojos, la fuerza que recién había descubierto, el futuro que tanto deseaba, y la vida. Cayó antes de que pudiera correr hacia él. Antes de que pudiera gritar su nombre. Antes de que mis manos pudieran siquiera temblar. Y hasta hoy, hasta este preciso día, todavía siento un desgarro cada vez que lo recuerdo. Es extraño cómo funciona el dolor. No siempre grita. No siempre quema. A veces se queda quieto, escondido en la respiración, en un pensamiento fugaz, en una imagen que aparece sin permiso, y mata un poco. Sasuke era muchas cosas. Una promesa, un rival, un compañero, alguien que admiraba sin saberlo del todo. Y cuando él cayó, todas esas cosas se derrumbaron conmigo. Porque fue mi culpa. No lo digo con dramatismo. Lo digo porque lo sé. Porque estuve ahí. Porque vi cómo el ataque que debía detener no lo detuve a tiempo. Porque vi la trayectoria, la forma, el momento exacto en que debí moverme y no lo hice. Todo ocurrió en un parpadeo, pero a veces pienso que incluso un parpadeo se puede evitar si realmente estás preparado. Yo no lo estaba. Él sí. Y aún así, murió. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera sido más rápido. Si hubiera gritado su nombre antes. Si hubiera reaccionado diferente. Sí, esa palabra me persigue más que cualquier enemigo que he enfrentado. El mundo ninja está lleno de muertes inevitables. Es una realidad con la que aprendes a convivir, quieras o no. Pero esa no. Esa no debió ocurrir. O al menos, no así. La sangre que manchó el suelo aquella vez todavía aparece en mis sueños. Era oscura, demasiado espesa, demasiado silenciosa. Sasuke no dijo nada al caer. Ni un sonido. Ni una palabra. Solo un golpe seco contra la tierra, casi respetuoso, casi poético en su tragedia. El viento se llevó el último rastro de calor de su cuerpo. Y yo solo pude quedarme quieto un segundo demasiado largo, incapaz de creerlo. Hubo quienes después intentaron explicarlo. Que fue la intensidad de la pelea. Que fue una decisión inevitable. Que incluso los prodigios mueren. Pero yo no quería escucharlos.
Ninguna excusa hacía desaparecer la imagen de los ojos carmesí apagándose justo antes de que los míos se llenaran de un dolor que no sabía manejar. Aquella misión, si es que así puede llamarse a esa pesadilla, terminó siendo nombrada de una forma ridícula, infantil, casi burlesca. Misión de los ojos carmesí. Supongo que era fácil encontrarle un título algo tan definitivo. Tal vez solo fue un intento de ponerle orden a una tragedia. Tal vez alguien pensó que el nombre era poético, o simbólico, o representativo. A mí nunca me importó realmente la razón. A veces siento que lo llamaron así por la sangre derramada, otras, porque fue el día en que los ojos de mi compañero dejaron de existir. Yo no sé si algún día entenderé de verdad lo que significó ese momento. No sé si merecía un nombre como ese, o si simplemente lo adoptó porque nadie más supo describir algo tan devastador con palabras normales. Solo sé que fue el día que cambió mi existencia por completo. El día que borró al niño que yo era. El día que me convirtió en alguien distinto. La verdad es que no tengo claro si algún ninja puede señalar con exactitud el instante en que dejó de ser la persona que era. Pero yo sí. Yo puedo. Y no es una elección. Es un recuerdo obligado. A veces, cuando cierro los ojos, revivo la escena desde distintos ángulos. La veo como si fuera un espectador, como si mi cuerpo se separara para obligarme a observarlo todo otra vez. El brillo del Sharingan, la explosión de luz, la sombra que impacta, el giro de Sasuke para cubrirme, el golpe final, el silencio. Otras veces la veo desde dentro, desde mi propio punto de vista. Mis pies clavados al suelo, mi garganta seca, mis manos extendiéndose demasiado tarde. Sasuke cayó como un guerrero. Pero murió como un niño. Y eso es lo que me rompe. He visto muchas cosas desde entonces, pero nada vuelve a doler como ese instante. Ese peso es mío. Lo cargo conmigo, y aunque han pasado años, nunca se aligera. Nunca cambia. Nunca desaparece. Tal vez algún día encuentre una forma de perdonarme. Tal vez no. Pero lo que ocurrió aquella vez, permanece vivo en mí. Y mientras exista en mi memoria, mientras siga respirando, sé que jamás podré escapar del todo de ese nombre. La misión de los ojos carmesí. No sé si ese título significaba algo superficial. No sé si fue una manera de que otros recordaran a mi compañero sin tener que mencionar su muerte. No sé si fue por el brillo final de sus ojos, o por la sangre que nunca debió caer. Solo sé que, para mí, es el recordatorio eterno de que ese fue el día en que perdí demasiadas cosas, incluyendo a alguien que admiraba más de lo que alguna vez admitiré. Y lo peor de todo es que no importa cuánto tiempo pase, aún siento que todo fue culpa mía. Cuando volví a retomar la conciencia, la neblina que Zabuza había creado comenzaba a disiparse como un velo que ya había cumplido su función y ahora se retiraba sin prisa. El puente, aún en construcción, permanecía allí, frío, incompleto, testigo silencioso del desastre que acababa de desatarse sobre él. Las tablas húmedas reflejaban manchas oscuras que no quería reconocer, porque hacerlo significaba aceptar todo lo que había perdido. A unos metros, los dos responsables de aquella tragedia yacían desplomados, sin fuerza alguna, como si el destino hubiese decidido aplastarlos del mismo modo que a nosotros. La escena daba la impresión de haber terminado tiempo atrás, pero para mí, apenas estaba comenzando. Solo 4 personas permanecíamos en pie. Yo, temblando, con las manos aún entumecidas por la tensión del combate. Mi maestro. Mi compañera. Y un anciano de piel oscura, que nos observaba con una expresión perdida entre el horror y el agradecimiento. Todo lo demás eran cuerpos, silencio y neblina abandonando lentamente el aire. Mi primera reacción fue buscarlo a él. A Sasuke. A mi compañero. A quien había dado su vida para salvar la mía. Mi pecho se contrajo como si algo invisible me hubiera atravesado. Corrí, tropezando con mis propios pies, incapaz de aceptar lo que mis ojos ya sabían.
Sasuke estaba recostado de lado, su respiración casi inexistente, un hilo frágil que se rompía a cada exhalación. Su piel estaba pálida, demasiado fría, y la sangre que corría desde el costado de su rostro teñía su mejilla de un rojo intenso, grotesco, ajeno a él. Pero lo más desgarrador eran sus ojos, esos ojos que apenas unos minutos antes habían brillado más fuertes que nunca. Su ojo derecho había sido destruido. El izquierdo estaba casi deshabilitado, colapsado por el daño que su portador había recibido. Era una imagen que nunca se borrará de mí. Porque esos ojos, ese brillo, habían sido lo único que mantuvo a todo el equipo con vida. Y ahora, eran la prueba de que él pagó el precio más alto. Me arrodillé a su lado. No podía sostenerlo. No podía tocarlo. Tenía miedo de que cualquier movimiento, incluso uno mínimo, lo terminara de quebrar. Entonces habló. Sus palabras no salieron como voz. Salieron como un susurro desgarrado, arrastrado por un aire que ya no tenía fuerzas para llevar más vida. Naruto, por favor, sigue con tu meta. Conviértete en Hokage, cada sílaba parecía quemarle la garganta. Sus labios temblaban, no por miedo, sino por la simple incapacidad de mantenerse vivos un segundo más. Pero aún así continuó, como si algo dentro de él se negara a irse sin al menos dejarme un último peso en las manos. Pero, quiero que cumplas mi meta también. Sangre brotaba desde su ojo izquierdo, mezclándose con el líquido carmesí que descendía desde la herida provocada por el arma que lo había atravesado sin piedad. Era una imagen que ningún niño debería ver. Y menos aún, una imagen que debería provenir de un amigo. Acaba con mi hermano, tosió, perdiendo más sangre. Itachi Uchiha, él mató a todo mi clan, era mi misión, pero yo, buscó aire, como si cada palabra fuera un obstáculo imposible de saltar, ya no podré hacerlo, mi garganta ardía. Mis manos temblaban. No podía hablar. Ni siquiera podía llorar. Era como si mi cuerpo se hubiera congelado, mientras mi mente gritaba, desgarrándose por dentro. Entonces él hizo algo que jamás pensé que haría, ni siquiera en sus últimos momentos. Toma mi ojo izquierdo, úsalo. Sus dedos, ensangrentados, subieron apenas unos centímetros, como si intentara acercarse a mí, pero se quedaban a la mitad del camino. Derrota a Itachi, por mí. No entendía absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Por qué me pedía algo así en un momento como ese? ¿Por qué poner su legado, su odio, su esperanza, en mis manos? ¿Por qué darme un peso que ni siquiera sabía si podía cargar? Mi voz salió rota, impulsada por algo entre el miedo y el dolor. ¿Por qué lo hiciste? No pude evitar decirlo. No pude evitar que el llanto comenzara a presionar mi cuello, queriendo salir sin control. ¿Por qué te sacrificaste? Sasuke sonrió. No una sonrisa amplia. Fue apenas un gesto, tenue, frágil, como si incluso sonreír le costara la vida. Y aún así, lo hizo. No lo sé, susurró. Mi cuerpo se movió solo. La respuesta, esa respuesta sin ego, sin orgullo, sin rencor, esa simple verdad, me rompió por dentro de una forma que nunca podré describir. Ahí, en ese puente, con el aire aún impregnado de la neblina que lo había devorado todo, lloré. No como un ninja. No como un guerrero. No como alguien fuerte. Lloré como un niño. Como alguien cuyo mundo acababa de caerse a pedazos frente a sus ojos. Mis lágrimas golpeaban el suelo con un sonido que parecía más fuerte que cualquier grito. Cada respiración dolía. Cada recuerdo de él dolía. Cada promesa, cada risa, cada pelea, cada burla que alguna vez compartimos, dolía. Mi llanto pesaba. Pesaba tanto que sentía que hundía el puente entero. Ese fue el final del día en el que perdí a mi compañero. El día en que la misión que nos asignaron dejó de ser un simple encargo, y se convirtió en lo que todos, años después, recordarían como la misión de los ojos carmesí. Quizá el nombre solo hablaba de la sangre derramada. Quizá hablaba del brillo apagado de los ojos de Sasuke. Quizá hablaba de mi culpa.
O quizá, hablaba de un destino que nunca pedí, pero que me fue impuesto en el último aliento de alguien que, sin quererlo, se convirtió en parte de mí. Tal vez algún día lo entienda. Por ahora, solo sé que ese momento, ese instante congelado entre la niebla y el silencio, es algo que jamás me dejará volver a ser el mismo. Varios días después desperté con un dolor punzante en el costado izquierdo, completamente vendado, en una habitación que reconocí al instante. Estaba de vuelta en mi aldea, la aldea de la hoja. Mi reacción fue infantil, casi ridícula. De verdad quería creer, o fingir, que todo aquello no era más que un sueño absurdo del que despertaría en cualquier momento. Una parte de mí buscaba desesperadamente escapar de una realidad que nunca pedí, una que se sentía demasiado cruel como para ser cierta. Pero, casi como si el destino quisiera aplastarme el pecho de nuevo, mi maestro, Kakashi, entró en la habitación. Se movió con ese sigilo extraño que solo él tiene, acercándose hasta sentarse al borde de la cama, justo a la altura de mis pies. Lo lamento, Naruto. Su voz cargaba un peso que no le había escuchado antes. Sé que no es el mejor momento para decir esto, pero, de verdad creo que puedes cumplir el sueño de Sasuke. Por favor, sigue con su legado. No lo abandones. Sus palabras cayeron como piedras en el cuarto silencioso. Él te dio una bendición, continuó. Un regalo que tendrás que aprender a aprovechar. Sasuke perdió sus sueños y sus aspiraciones por los tuyos. No falles, Naruto. Te ayudaré, todos te ayudaremos a cumplirlo. ¿Y sabes por qué estoy tan seguro? A pesar de la tristeza que tenía atravesada en la garganta, algo de curiosidad se abrió paso en mí. No había muchas personas que me hablaran así, que me reconocieran de esa forma. ¿Por qué, Sensei? Kakashi bajó ligeramente la mirada antes de responder. Porque yo viví lo mismo, Naruto. Mi compañero se sacrificó por mí. Me dejó su ojo como un regalo para que yo pudiera seguir adelante. Desde ese momento, honro su memoria y sus ideales, y tú deberías hacer lo mismo. Hizo una pausa breve, pero su voz no tembló. Creo que a todos nos dolió su partida. Incluso a los habitantes de la aldea. En su honor, nombraron al puente, el puente Sasuke. Después de decirlo, se incorporó con la serenidad de quien siente que ya ha dicho lo que debía. Caminó hacia la puerta, pero antes de irse dejó escapar algo que parecía no encajar con el momento. Pronto serán los exámenes Chunin. Para participar, los equipos deben estar formados por 3 genin, pero, intentaré que ustedes 2 sean la excepción, Naruto. Luego cerró la puerta. Y ese sonido, seco y definitivo, me trajo de regreso a la realidad en la que estaba atrapado. Un cuarto desconocido, un techo silencioso, y una ausencia que nada podía llenar. Un espacio que lo único que hacía era recordarme, una y otra vez, lo que había pasado. Fin del prólogo.